sea, el profesor con quien tuve el placer de tener un curso en la universidad, siempre me llamó la atención el énfasis que tenía en los sujetos populares desde su propio discurso. Entonces es muy distinto entender al sujeto popular y su dinámica, y en este caso su obligación un poco a sangre y fuego, adaptarse al neoliberalismo, entenderlo desde su propio discurso, a entenderlo desde una investigación en la cual estos sujetos son citas. Entonces, mucho de la riqueza de la investigación del profesor pasa por ese diálogo que tuvo a partir de este libro del año 78, que empezó con la investigación y luego a través de los 80 y 90, un poco, cuando no se estaba escuchando a ese sujeto popular, ¿qué pasaba con ese sujeto popular? Entonces, la primera parte del libro nos aborda un poco cómo ese sujeto popular, que nosotros podemos pensarlo tradicionalmente como el sujeto predictadura, no sé, cuando vemos la batalla de Chile y a veces un poco ensoñamos con ese sujeto popular politizado, un poco más culto, pensando en lo colectivo, y cómo pasamos de eso al sujeto principalmente individualizado que vemos a fines de dictadura y luego en la transición, y que finalmente se termina proyectando hasta lo que el profesor plantea que sería octubre, como que ahí se produciría de cierta forma el cambio de paradigma de esta instalación un poco ideológica a la fuerza de estos sujetos. Entonces, un poco todo esto para invitarlo a quien no haya leído, que pueda leer o quizás tener esas lecturas particulares. Es muy interesante cómo aborda ahí el tema del comerciante ambulante y particularmente también de las temporeras. O sea, cómo este sujeto que tradicionalmente tenía un rol en el campo, y particularmente la mujer, que puede ser más precarizada laboralmente, se desplaza como un sujeto que trabaja no directamente la tierra o accidente la tierra, pero que finalmente no tiene tierra. O sea, se vende su fuerza de trabajo a un otro de forma estacionaria y luego vuelve con lo poco que puede conseguir, y finalmente como en esa precarización también hay todo un contexto familiar. O sea, el profesor menciona que dentro de la cultura popular chilena las dos canciones más que quizás más ahondan en la cultura popular del último tiempo era La Temporera de Ráfaga, del grupo Hechizo, y por otro lado cuando habla sobre los comerciantes ambulantes de Juana Fe, el ambulante. Entonces también es como este sujeto precarizado, un poco individualizado también, tiene que generar sus propias salvaciones, como también hablan desde el discurso propio de salvarse a sí mismo a través de los medios precarios que tienen, y básicamente desde la ilegalidad, pero desde la ilegalidad individual. O sea, este sujeto que escapa del comerciante establecido, de carabinero, que escapa un poco del Estado, pero que por otro lado igual contribuye. O sea, alguien puede decir no se le persigue porque no está dando boleta, pero el tema no es la boleta, él cuando está comprando en realidad igual está pagando el IVA. Entonces, quizás la persecución no tiene que ver con un aspecto económico, sino que con un aspecto más quizás de control de este tipo de actividad. Entonces, a través de eso nos muestra cómo eso se va proyectando, un poco permeando la identidad sobre todo de esa generación, y yo particularmente siendo coincidente con la generación de la compañera que aparecía, también quizás lo veo como la generación, no necesariamente de nuestros padres, pero la posterior, cayó un poco en este inmovilismo de aceptar y un poco vivir bajo esta lógica neoliberal individualista sin pensar más allá de lo colectivo, y además pensando en algo que es una reflexión que bueno, yo también con mi compañera la trabajamos, que finalmente ese sujeto, ¿por qué habría de pensar en colectivo si siempre tuvo que resolver individualmente? O sea, ese sujeto no tuvo que estudiar, si es que estudió con crédito, no tuvo acceso a vivienda, no tuvo acceso a muchas de las cosas que al día de hoy nos pueden parecer un poco más básicas. En realidad en los 90 lo que se hizo fue un poco despojarlo de todos estos derechos sociales. Entonces, ¿cómo podemos esperar que piense en compartir algo que solo le costó a él, que nunca el Estado estuvo presente y se lo entregó? Entonces, esa es un poco la reflexión que nosotros hacemos entendiendo generacionalmente a ese sujeto, que también vimos cuando se produce la revuelta y particularmente el plebiscito,
es un poco el target del rechazo. Es como este rechazo escondido vino de esa generación, quizás entre 45, 50 y los 60 años, porque la gente mayor todavía tenía cierta conciencia de lo que había sido el proceso de dictadura o el proceso aún mayor de lo que fue la democracia, pero finalmente este fue el sujeto que más ampliamente dejó de participar políticamente. O sea, cuando nosotros vemos que para la segunda vuelta un poco se dio vuelta en base al sujeto popular y el sujeto de la generación, que si queremos llamarla, no sé, millennial, como post-80, es el que da vuelta a esto, pero cuando se le obliga a votar a todos, este otro sujeto de la generación anterior va y vota obligado. Y eso es algo que quizás desde la experiencia propia, siendo vocal y estando ahí llorando voto a voto, en todas las mesas íbamos perdiendo y no sé, dentro de los vocales de mesa uno veía las caras de cada una de las generaciones. O sea, la generación esta que no le importaba mucho, la generación más joven totalmente derrotada, y también la gente mayor que iba también esperanzada, quizás con un poco más de sabiduría al respecto de un poco estar acostumbrado a perder, que es otra cosa que también nos pasó, que nos acostumbramos a ganar últimamente y nos sentimos seguros de algo que no era. Entonces, en eso, o sea, algo súper importante que ocurrió fue el silencio de las poblaciones. O sea, en las poblaciones no se festejó y no fue ni siquiera por miedo o amenaza. Nosotros cuando éramos 100, o por lo menos 30 apoderados de la prueba en ese local, los apoderados del rechazo era pura gente que obviamente por la pictocracia uno veía que no eran de ahí, de hecho no hablaban como uno, no sabían como uno. En un momento también había incluso uno con una chupalla, nosotros pensando que íbamos a ganar nos burlábamos de él, así como, oye, después le vamos a burlar con la chupalla. Cuando perdimos todos quedamos así como, bueno, él quizás sabía lo que tenía la seguridad y se fue ahí campante con toda la gente, obviamente de rasgo europeo y con sonsonete particular que hace escuchar las poblaciones, y decíamos, este es primera y última vez que viene por acá, o sea, nuestros mismos vecinos ven a este cruzando por acá y lo cogotean. Y es como vinieron, se presentaron un día, triunfaron y se fueron. Y en realidad esa fue la realidad, no había apoderados, no había lo que se llama rechazo popular, en realidad no existió. Lo que se hizo fue permear ideológicamente a través del miedo a muchas personas, que también lo que un poco plantea el profesor como el miedo a perder lo poco que tengo, y que finalmente después de eso hubo un silencio, bueno, y llantos, pero generalmente ahí nadie celebró, ni siquiera ellos se atrevieron a celebrar, no sé si por miedo a nosotros, pero en las calles la gente que votó rechazo no celebró, no hubo nada. No, o sea, los que nos quedamos con la champaña helada no la tomamos por pena, pero nadie salió a celebrar. O sea, yo tuve ciertos puntos, no sé, en Providencia, algunos en Santiago, en Maipú, en otro lugar, pero no hubo. Entonces eso también nos habla un poco de entender este proceso, entender lo que nos habla el profesor, entender ese sujeto que vota por miedo y no por esperanza, como bien decía la compañera Villareo, sino que era un sujeto que vota funcionalmente pensando que va a perder algo, lo poco que tiene y lo poco que le costó ganarse ellos solos. Y un poco esa es también la reflexión respecto de por qué generacionalmente, y un poco lo que habla también el profesor, con un sentido de clase se da octubre. O sea, octubre, evidentemente, más allá de los distintos nombres que se le pueden haber asignado, yo siempre lo he entendido como una revuelta popular, pensando en revuelta como algo no demasiado organizado y popular, porque efectivamente el componente de clase fue y sigue siendo lo que se mantuvo. Ahí el profesor también plantea que la ideología no permeó. Igual hay un punto en el cual yo no coincidía un poco en la experiencia también de estar ahí en el mismo lugar, que es como que no se entendía de izquierda ni de derecha, pero de todas formas sí hubo intentos, por ejemplo, de la derecha de tratar de ingresar ahí. O sea, los primeros días el movimiento social patriota, que en ese entonces estaba activo, fue a la plaza, tiró volantes, estuvo, incluso se manifestó, iban en un grupo,
pero duraron menos de un día, porque cuando encontraron quién era el que hacía eso, o sea, la sacada de cresta que yo vi ahí, fue que no le dieron ganas nunca más de hacer algo, y de hecho terminó disolviéndose ese grupo. Que el actual diputado Gaspar Rivas se supone que era su líder, y él se desmarcó totalmente, ese grupo desapareció pensando en esta idea de la calle y la protesta popular de derecha que va anulada. Entonces también ahí hay, si bien no era algo pensado desde la izquierda, hubo ciertos simbolismos y ciertas prácticas y un montón de cosas que olían a la izquierda, y que la gente que venimos de la izquierda pensamos y nos engañamos pensando que éramos nosotros y que poco menos que teníamos el poder, y que, no sé, cuando habían 2 millones de personas en la calle bastaba. Y nos dimos cuenta que, de hecho, yo tenía un panorama súper pesimista ante el plebiscito, y cuando vi la gente para el cierre de campaña dije, bueno, aquí hay 1 millón afuera, los que están más los que se quedan en la casa, ganamos, o sea, acá ya no hay más que hacer. Y lo mismo pensaron, de hecho, las mismas encuestas que decían, no, esto puede ser un cambio de paradigma, y finalmente no fue, porque en realidad esa mayoría silenciosa e individualista, bajo el sistema actual de un poco de democracia forzosa, y en la cual lo mismo que decían, está totalmente despolitizada la gente y pensando solamente en el beneficio individual, y ni siquiera el beneficio, sino que en la condición material individual que tanto le ha costado, que nadie se lo ha regalado, que amenazan a través de mentiras con que se lo van a quitar. Y lo otro que mencionaba el profesor, y con esto para terminar, coincido bastante con lo que él menciona, de que el error de la convención fue pensar un poco más allá de las condiciones materiales de las personas. O sea, cuando al sujeto popular no se le ofrecía nada, es lo mismo decía el profesor mientras estaba escribiendo, que aún los derechos sociales y económicos no aparecían, sino que apareció primero toda la pugna respecto de los nuevos derechos, del indigenismo, el tema feminista, el tema de la tierra, el tema del agua, donde obviamente hubo conquistas que eran lógicas que se alcanzaran, pero se dejó para el final lo que los sujetos esperaban de la revuelta. O sea, en la revuelta las personas esperaban mejorar sus condiciones de vida, que estaban siendo muy malas, esperaban terminar con el abuso, lo cual hubiese significado algún tipo de sistema de cambio del sistema político, lo cual, o sea, lo único que ocurrió fue que el Senado iba a adaptarse a un nuevo Senado con otro nombre y menos atribuciones, pero no hubo un cambio respecto de ninguno de los temas. Y en eso se plantea ahí como un poco que la convención se ideologizó, pero no se preocupó de ir a los puntos más básicos que podía ofrecerle a este pueblo, que no supo ver, que en realidad ninguno de nosotros supo ver. Si lo hubiésemos sabido, hubiésemos actuado distinto, que el profesor por ahí pudo identificarlo y saber, y bueno, tampoco estábamos tan concentrados y analizando tanto y leyendo tanto, y en realidad solo escuchándonos entre nosotros, y terminamos finalmente todos sorprendidos con un balde de agua fría por no conocer eso. Entonces un poco la invitación ahora, a partir de esto, no solo a leer el libro, sino que también empezar a pensar por qué pasó esto y cómo podemos hacerlo, porque más allá de todos los hechos que, no sé, han sido 3 años que de verdad ha ocurrido de todo, finalmente acá, cuando se hablaba de que hubo un despertar, y que Puga tuvo también mucha visión en eso, efectivamente hubo un despertar. O sea, habían cuestiones y asuntos políticos, ideológicos, de demanda y un montón de otras cosas, que quienes la planteábamos o la planteaban antes eran, no sé, el 5%, el 6%, o sea, las candidaturas de izquierda, de esta izquierda como que buscaba cambiar algo el sistema neoliberal, o al menos cuestionarlo, eran un 5, un 6%, éramos minoría. O sea, uno conversaba con el compañero de trabajo y uno era un extraterrestre. O sea, ¿de qué estoy hablando si esos son imposibles? Y ahora se supo que por lo menos hay un 38%, y sobre todo generacionalmente coincidente con nuestra generación y la venidera también, que de verdad querían un modelo distinto, y quizás nos apuramos mucho y nos dejamos de cantar ese proceso. Nos obligaron también a hacer una convención que era ridículamente corto sus plazos, y la cual no se pudo desarrollar, además de bueno, todas las críticas que podemos hacerle a su composición y a las personas que caminaron desde dentro, pero básicamente lo pudimos
tener el tiempo de decantar octubre, más o menos nos mandaron para casa. Así que más adelante, cuando después de escuchar al profesor, quizás comentar un poco desde los territorios de las ollas comunes y desde toda esta como conciencia colectiva popular que se dio en ciertos lugares, como también se vivió, que quizás es el aporte que podemos hacer desde ahí. Pensaba que podríamos abrir las preguntas como con una pregunta más bien general a propósito de hacer un diagnóstico, también retomando la invitación de Pablo para pensar el contexto actual y también la pregunta que dejaba Daniela sobre qué pasó con la esperanza. Me gustaría que pensáramos que ya acabamos de cumplir 3 años de la revuelta y tenemos una derrota de por medio, y me gustaría saber cómo ven ustedes la situación de hoy, como en qué estamos y hacia dónde vamos. Plantear quizás como el diagnóstico, eso. Pero conmigo no decimos nada. Yo creo que podría partir usted. Vale, gracias. Bueno, me gusta por aquí, agradezco de verdad que todo. ¿Aló? Y bueno, lo primero es agradecer a los, digamos, la invitación, el gesto de preparar esto y que esto puede ayudar a precisamente ir procesando las preguntas que aquí así de fuerte van apareciendo, ¿no? Y nada, justo nomás, como les decía, de estar acompañándome en este libro que para mí es significativo, el libro de mi trabajo, que voy, en el fondo de lo que he ido pensando desde que comencé a ser sociólogo, hace ya 40 años, 2 años, que más o menos coinciden con estos códigos, con el tiempo del proyecto neoliberal, o sea, es más o menos el mismo tiempo que José Piñera está redactando y formulando y dejándonos atónitos con esa parecía de libro y al mismo tiempo era tan orgánico, en fin, hasta ahora mismo, siguiendo las torsiones, etc. De hecho, por eso estaba muy intrigado por las reflexiones aquí del colega, me parece muy interesante la identificación de esa generación, ¿no? La generación casi de ese apogeo, de cuando esto está en apogeo. Básicamente coincidiría con esa generación en la que más refractaria puede estar a la idea de cambio. No así la segunda generación, podría llamarse, siguiendo tu reflexión. Estoy trabajando ahora precisamente eso, de segunda generación de temporeros. Porque en esa segunda generación de los que vienen inmigrando de la pobreza, bueno, nosotros Chile, ¿no? Hace 40 años, de esa inmigración, la segunda generación la vive de otro modo como la primera. Y parte de octubre y parte del aborrecimiento viene de esas dos generaciones, digamos, los mayores o los más nuevos. Siguiendo tu pista, me parece muy interesante. Pero bueno, vamos a lo... es muy complejo, o sea, hay muchas cosas y más bien me gustaría a mí abrir una conversación y escuchar a muchos. Yo un par de reflexiones de lo que estamos viviendo ahora mismo, porque estoy historiando y el libro está hecho en esa filosofía, en esa práctica, y no imagino la sociología sino tratando de seguir a la sociedad, y ahora más que nunca parece hasta lo único posible o sensato, o sea, y eso es ir en campamento, o en una balsa ya, derechamente, siguiendo el curso y tratando de ir entendiendo lo que las tendencias, las posibilidades. Y lo de la esperanza, partamos por la esperanza, partamos por lo más, lo que no fue tan duro, o sea, lo que no duró tanto quizás. Algo hay de fumarse de la esperanza, siento yo, en el naufragio del camino constituyente. Más allá de las razones y los motivos, la esperanza se tuvo que depositar en esa nave y llegar con ella hasta donde había que llegar. Y bueno, fue que la nave se fue para otro puerto y no había nadie y se hundió la nave. Y de ahí también quizás esa esperanza. Pero es interesante, porque nunca entiende la verdad, como dice la canción. Y creo, voy a tratar de interpretarlo de una manera optimista, pensando en lo que escuché ayer del presidente Boric,
pero solo para pensar que todo esto está volviendo a poner las cosas en su sitio, por así decirlo. Y que la disputa que hay por cuál es ese sitio o ese lugar donde hay que volver es fascinante. Casi lograban que estuviéramos hablando de crecimiento y seguridad, que son los dos modos en que la política se retrae y trae al sheriff y al banquero, que fue el modo en que se hizo política y en los otros políticos hacer corrompidos para una pasividad que es funcional, porque lo esencial es el sheriff y el banquero, y eso sí que tiene que funcionar casi de manual, digamos, de caso de Harvard, hasta con preciosismo, pero y que siempre es fácil de instalar, porque el miedo es infinitamente expandible. El tiempo de estos 45 años y sobre todo los últimos 30 años ha tenido en el miedo un cultivo continuo. Ya el 98 hablaba de ese miedo instalado, que es distinto al peligro, y no significa que no haya peligro. Lo que sí es distinto es que el miedo se rige por otras reglas que no son propiamente el peligro, como ha ocurrido una y otra vez, pero sobre todo que pueden sobrecoger y tomar la emoción y tenerla ahí un buen rato. Aquí hubo hasta, como dice el libro, trabajo en el libro, hasta una cultura de eso del perro Don Graff, ¿no? Que era un mete miedo directamente, ¿no? Porque el miedo era funcional a un modo de constitución de una subjetividad que por otra parte mercadeaba. Entonces creo que no sé si esperanza, pero lo que hay que asumir también es la debilidad de las clases dirigentes, que creo que sigue siendo otro dato del asunto. Ese carácter, como bien dibujas tú, de una victoria oscura, silente, desde el acto mismo anterior, donde no logran juntarse 20 de ellos, sin decirlo, y luego donde con ese triunfazo espectacular no hay el mínimo asomo de quién fue quien ganó. Es toda esa oscuridad de esa victoria, que mucho habla de la debilidad del derrotado también, que a lo mejor lo posibilitó, pero indica precisamente que no se sabe ni por ello qué se habría que celebrar. Aquí estamos volviendo, y por eso rápidamente crecimiento, inseguridad. Ayer lo que pasó con la CONAPYME, con el presidente, es instalar el tema de la delincuencia y del miedo a rajatabla, no volver a hablar de lo que, sin embargo, el discurso del presidente Boric puede atisbar como el camino de retorno. O sea, el análisis del presidente Boric, yo lo escuché, era esto, ¿no? Decía, octubre, asumamos, octubre fue esto, fue un hastío existencial de las clases populares por los resultados de este esquema neoliberal. No es ideológico, no es político, y es una demanda entonces de dignidad, etc. Que no es poco, y no se resuelve con una lista de supermercados y unas cuantas medidas o políticas sociales. Implica modificar el esquema de reproducción, que está de producción eventualmente, sino de dónde vamos a financiar una calidad de la salud igual a la de ISAPRE para todos. ¿De dónde salen esos rubros? Más impuestos tendrá que ser. ¿Y qué rubro da todas esas ganancias para pagar impuestos de trabajadores como que estuviéramos produciendo computadores? En fin, ahí topamos en que el modelo también, por eso había hecho agua ya en 2005, 2006, no da para mucho más. Puede crecer con más personas, llegan los migrantes, se expande, pero otro más, y no hace una productividad que permita un desarrollo distinto. Entonces, terminar lo que termine y vamos a seguir ahí. Entonces, lo que creo que a mí me parece interesante es volver la pelota al piso en el sentido de que está dando botes, ¿cierto? Y volver a la pregunta, a la demanda de octubre. ¿Por qué no partir por ahí? Por así decirlo. ¿Qué demandó octubre bien? Tratemos de responder a octubre. Podría decirse esta imagen. Octubre quiere que le responda. No hay que traer una respuesta. Ni alguien puede responder por ellos. Si es más simple, quiere que le responda. No habla como clase dirigente. Habla como poder suficiente para poner a la clase dirigente en condición tal de proponer algo, porque así no. Y eso es lo que no aparece, porque esta clase dirigente nuestra no tiene repertorio. ¿Qué puede proponer?
puede conceder un poco más de impuestos, pero no mucho más tampoco. ¿Y qué puede proponer entonces para que la salud sea digna o para que los empleos no sean sacrificiales y las personas habitualmente trabajen en algo que les permite vivir y desarrollarse como personas? Y que si te enfermas, en fin, no tengas esas demoras de indignidad, como se dice, o si sigues una carrera y haces todo lo que hiciste y no tengas que quedar, como decía la colega, endeudada y al mismo tiempo eventualmente no trabajando en lo tuyo como en la norma, casi absoluta a veces en algunos segmentos. Y todo eso sigue reproduciéndose lo mismo ahora. Eso es la cotidianidad que no se respira, ¿no? Ese aburrimiento, ese hartazgo, por lo fome, por lo que te deja con hambre. Pero no es pobreza, te deja con hambre, te deja tachado, te deja chato, decía, te deja chato, te aplasta, te desprecia finalmente, ¿no? Te desprecia, te mirar para abajo. Eso es lo que siente alguien cuando le dan la hora para 3 años y después no está el nombre, o llega el llamado y el señor ya había tenido que atender otros llamados. Parece una broma y toda broma de letras es macabra, ¿no? La broma era una bacteria que hacía una rotura en los barcos, que hacía que los barcos hicieran muy pesados. No era broma, era pesado siempre, ¿no? Como la burla, una suerte de desprecio siempre. Bueno, y eso es lo que yo creo tiene a la sociedad ante su pregunta de verdad, que no tuve. Con este modelo de desarrollo, que no tiene que ver primeramente con la Constitución, aunque le viene bien, que en ese contexto puedan discutirse condiciones de la vida pública que permitan un cierto direccionamiento del desarrollo, que es precisamente desmontar la idea neoliberal de un Estado ausente, salvo como sheriff o como banquero. Y el banquero para que nadie intervenga realmente, ¿no? Para que las finanzas sigan su salud, su fisiología, digamos, ¿no? Y en ese sentido, la idea de tomar en serio las demandas de salud digna, trabajos no sacrificiales y igualdad de oportunidades para trabajos complejos, es ponerse a discutir el modelo de desarrollo. Y eso es lo que la clase dirigente no puede soportar. Por eso cuando uno dice refundación, se produce una ladaca como si hubieran visto al demonio. Porque saben que es la discusión que no pueden evitar finalmente y no pueden aceptar. Por eso no hablan, por eso no están, por eso no sabemos quién ganó, porque él tampoco sabe qué ganó. Quisieran quedar pegados discutiendo todo el día entre la delincuencia y el crecimiento. Y no les da ni para 2 días. Puede seguirse eso continuamente. Pero habrá que hablar de salud, habrá que hablar de educación, habrá que hablar de empleo, de previsión, y ahí el asunto se parte, no por progresistas y fascistas, no por izquierdistas y derechistas, todo eso puede ser, pero antes sé por en qué lado de las clases sociales están. Educación, salud, empleo, previsión, todos los derechos humanos, igual que todos los otros, pero todos intereses de clase, son salarios finalmente. Son salarios y capital, para entenderlo brutalmente. O entra por impuestos o suban los salarios. Por ejemplo, queremos que sea la salud privada, que como la salud privada, bien. Si quieren que se vayan todos los ISAPRES, tienen que subirle el sueldo extraordinariamente a la gente. Y si quieren que el Estado lo haga, tendrán que dar impuestos notablemente al Estado. Porque el modelo está hecho para una élite. Entonces, para generalizarlo, y en salud, por ejemplo, no se admitirá que no se generalice. Los cuerpos son los cuerpos, ¿no? Entonces, yo creo que empezamos, yo lo vería así, o sea, en un sentido estamos volviendo a empezar, que terminó un ciclo, que hubo un giro desviado, fuimos para otro país, para otra comuna, como dice, nos quedamos, y como dice el presidente, nos quedamos en unas ideas preconcebidas, y hay que volver a esa demanda. Y esa demanda pone en la conversación exactamente en cómo se muestra a la persona que está viviéndolo, el modo en que este esquema está hecho precisamente no para que ellos se desarrollen, no para... y que sin embargo es lo que sostiene fuera de la pobreza, en fin. Y que por lo mismo entonces volvemos a hablar del modelo. Volveremos a hablar de cómo se hace salud digna, cómo se hace empleo no sacrificial, cómo se hace un espacio con oportunidades decentes, es decir, no por apellidos,
y que el conjunto de caminos a las personas les permita llegar a donde van. Yo creo que eso es lo que sigue y es lo que no sabemos todavía asumir. La derecha, la clase dirigente, no quiere entender que se trata de discutir de eso. Y por eso quizás quedaron sorprendidos con el discurso de Boric, que en vez de volver a solo el crecimiento y seguridad, volvió ni tampoco a hablar de cualquier ideología, incluso yendo hasta el límite de aceptar que las personas buscan libertad, etcétera, entregando lo suyo. No sé si, en fin, el borde, pero poner la pelota en otra conversación, en la conversación de las condiciones sociales de existencia, que es la que explotaron. Y son todas marcas de clase, porque no es ideológico, pero es de clase. Y hay ahí un hiato, y ahí termino, ¿no? La tarea de la izquierda. No es de izquierda porque la izquierda, salvo corrientes, movimientos, actores locales, territoriales, la izquierda, la clásica, se desconectó de lo popular, le dio la espalda para hacer frente. Nunca más nombró lo popular, de hecho durante 20 años, ni lo nombró, o sea, esa palabra no. Porque, en fin, y la otra izquierda, la nueva, por así decirlo, nunca tuvo ese contacto. Viene de los movimientos estudiantiles, que fueron nada más liderados por la clase media, tradicional, la Chile, la católica, y tuvo una experiencia en el 2011, pero allí mismo también existió esa dualidad. Y la dirección fue de la FES y la PU, y la masa era de los institutos y universidades selectivas. Y nunca hubo, porque en realidad se partían los destinos, la cuestión social de Chile estaba entre ellos dos. Unos tenían un camino y los otros no lo tenían. Por eso no hay un interés común, salvo homogeneidad en otros sentidos. Esa era mi teoría sobre por qué el 2011 tenía esa fractura, que nunca se logró esa síntesis, ¿no? Bueno, y en ese sentido creo que sorprende y nos deja, por lo menos en el mismo sentido que yo lo vi. O sea, yo planteo, el gobierno de Boric tiene la posibilidad de hacer el mismo camino de la constituyente en un sentido hacia la razón universal, derechos humanos, género, ecología, o hacer el puente con el pueblo a través de los ministerios sociales y concentrarse en la demanda popular en salud, educación, empleo, y no como quien está haciendo asistencialismo, sino precisamente cuestionar el modo de las políticas públicas en esa materia, porque no dan para más. La idea del beneficiario en salud, por ejemplo, se vive como un lamento frente al cliente. El cliente no es beneficiario, el cliente es magistral. El beneficiario está al límite de tener que dar la gracia, porque después de todo le están haciendo un beneficio. En fin, es toda una lógica que hay que discutir con las personas en FONASA te dicen, además no es gratis, yo pago todos los meses mi salud. Lo que era la contribución a un fondo para nada, eso no existe, estamos formados en ese y es lógico, entendible. Y ahí pensar la tarea cultural. Yo creo que estamos un poquito en la conversación como estábamos al inicio de esta historia. De nuevo estamos en un ciclo nuevo y hay que buscar esa conexión, hay que volver a escuchar, como decía el colega. Y nada, el primer ejercicio es tratar de responder a octubre. Y al intentarlo nos vamos a esclarecer del calado de las aguas que estamos surcando. La pregunta era un artefacto que miraban los cuartos para saber cuán profundas eran las aguas. Era una cosa que colgaba hasta que tocaba tierra firme. Y ahí sabían cuán larga, cuán profunda era, ¿no? Eso es lo que nos va a permitir saber ahora cuando empecemos a responder la demanda. A ver, salud digna, empleo digno, que no sea sacrificial, que las carreras lleven a buen puerto, que no sea con desigualdad de oportunidades. Es poner muchos temas que no tienen que ver con el Che ni con el banquero. Política y clase social. Como a la clase dirigente nuestra no le gusta oír. ¿Qué se trata? Así que nada, por este libro ando ahí, pues, y ahí vamos tratando de pensar todo esto. Como dice el colega, efectivamente yo trataba de, pero claro, también con la proporción del caso. Trataba de hacer ver hasta donde podía y lo que me hacía a mí con el cuidado del caso, porque tampoco también estaba mi esperanza en el barco. Y
ya, pero al mismo tiempo no eran las prioridades de octubre. No, muy quizás suave decir, vamos yéndonos a otro puesto. Pero bueno, seguimos y la conversación vuelve, creo, a las condiciones sociales de existencia popular, que es donde la política empieza a tomar sentido de historia, ¿no? Y ojalá que este libro acompañe este momento, ¿no? Lo que dura este momento. Muchas gracias. Podríamos abrir el espacio para que ustedes también hagan algunas preguntas o quieran compartir también sus reflexiones. Hay también dentro de LOM un libro que sacó Danilo Marcuchelli, que me llamó bastante la atención, que le habla justamente del tema de que el estallido social chileno mostró algo que, por ejemplo, había pasado en Argentina hace muchos años, que era mostrar cómo eran las clases populares intermediarias. Algo que había pasado en el siglo XX en Argentina, estaba pasando recién en Chile, en donde la clase popular, y me gustó mucho lo que él decía que los académicos, y sobre todo los académicos de izquierda, habíamos pecado de seguir usando categorías del siglo XX para entender el siglo XXI. Entonces, a mí me gustaría entender o preguntar, porque me hace mucho sentido de que sí, que el estallido es un tema de clase, más que ideología. Por algo sencillo, porque hoy la ideología, incluso en las mismas derechas, sobre todo en las derechas nuevas, han sabido desdibujar muy bien los límites clásicos de la ideología. ¿A qué voy con esto? Las nuevas derechas, por ejemplo, han logrado apropiarse en diversos países, por ejemplo, de la propuesta o de la rebelión. Han transformado eso que era patrimonio de la izquierda y han hecho que este concepto que tienen las nuevas izquierdas de la corrección política sea una forma de apropiarse de las herramientas que eran de la izquierda del siglo XX. Entonces, me gustaría preguntarle por el tema de la clase. Hay que preguntarnos también por qué es lo que estamos pensando como clase y dos, qué estamos pensando por las categorías clásicas de la izquierda, de la rebelión, de todo eso, porque, y para terminar también la pregunta, en lo personal yo me dedico laboralmente a ver el Congreso hace muchos años y la pelea de elite por la ideología está más viva que nunca. Uno creería que no sé, viendo familiares, el tema de la ideología tiene otro carril y de la elite está siglo, se demora un siglo, de hecho todavía está pegado en un siglo XX en muchas categorías. Entonces, ¿qué habría que hacer para entender octubre? Habría que también discutir sobre qué entendemos por clase y qué entendemos por ideología. Esa es la pregunta de octubre también tiene que contener sobre la respuesta de octubre, o sea, porque fue un proceso no único, o sea, no fue un grupo enorme de gente que salió a la calle y se manifestó, sino también una respuesta. Y esa respuesta está en la construcción del neoliberalismo, porque también vimos que, lo dice bien en el libro, ¿verdad?, que se construye una hegemonía neoliberal a lo largo de muchos años por diversos mecanismos, pero también se construye a través de la coerción, a través del uso de la fuerza. El Norbert Lechner, que lo cita también en esa misma reflexión, creo que él se pregunta por qué los regímenes autoritarios del Cono Sur tienen apoyo de algún grado de la población. ¿Cómo es posible? Y él dice, bueno, porque el poder construye realidad. O sea, el poder se preocupa de decir, mira, yo quiero que pase esto y hago que pase. Y digo después, ¿vieron? Pasó. ¿Ya? ¿Vieron que tengo razón? Pasó, como yo digo. Pero además en Chile está el agregado de que ese poder coercitivo es un poder vengativo, es una venganza. También por la historia central, ¿verdad?, por la Unidad Popular, y a lo largo de todo ese tiempo, fíjate que es muy decidora, hay una carta que tres jerarcas del Partido Socialista escribieron en el 98 a raíz de la mesa de diálogo, que fue Schnaque, Viera Gallo y ¿cómo se llama? Godavich. Que en un párrafo dice, nosotros los que fuimos actores, ¿verdad?, durante la Unidad Popular ya fuimos castigados. ¿Ya? Y llega el momento de terminar con ese castigo, pidiéndole a los militares que en la mesa de diálogo dijeran la verdad, dijeran dónde estaba, que terminaran.
pero eso no ha sido. O sea, uno ve que a lo largo de estos años esa vengativa coerción ha seguido. O sea, las listas negras se continuaron en muchos lugares. Ahora, a raíz del estallido, muchos periodistas fueron despedidos por tener una opinión distinta y quedaron en listas negras. Muchos activistas sindicales mantuvieron durante años en listas negras. O sea, el espíritu vengativo de la coerción, del poder, sigue estando. Y eso explica por qué, por ejemplo, en una marcha pacífica como la del otro día, igual actúa la policía, igual actúa Carabineros, porque Carabineros no está en el fondo impidiendo ya que se realice una manifestación, está castigando a quienes se atreven a salir a la calle o a cuestionar un modelo que ha sido impuesto durante tanto tiempo. O sea, yo creo que la pregunta de octubre es cierta, o sea, yo comparto todo lo que se ha dicho, pero creo que viene acompañada, ¿verdad?, del ejercicio de esta coerción, ¿ya?, para que, ¿ya?, castigar a quienes se atreven a salir en ese diccionario. Pienso a propósito del libro, lo que usted expone a propósito de la investigación que hizo con Orellana Pérez sobre los colegios semisubvencionados. Siento que hay una clave ahí a propósito de por qué ganó el rechazo. Porque también lo observo en mi trabajo etnográfico con mujeres madres, que es que lo público aparece, como bien lo muestras en esa investigación, como de aquello como de lo que me quiero distinguir, porque es como lo ominoso, lo sucio, el liceo público donde está el flight, y aparece como esta imagen súper bonita que, o sea, para poder explicar como por qué me causa aversión lo público, que es que finalmente el flight es como alguien que te toca, es un fantasma que te toca la espalda y te dice como tú también vienes de acá, ¿no? A mí me hace sentido, a propósito también como de mi experiencia etnográfica con mujeres madres, en donde lo público aparece como lo sucio, por ejemplo. Por ejemplo, en la elección del hospital, o como prefiero la clínica, prefiero pagar el bono PAD para acceder a la clínica porque es limpia, porque no es violenta, porque no es precaria, ¿no? Entonces, yo pensaba a propósito de esa investigación, que sigo citando cuando pienso como de las mujeres madres con las que trabajo, y ese privilegio que tenemos los cientistas sociales también de poder como aterrizar y salir un poco como de la burbuja progresista, y me encontraba con que mujeres madres no querían votar por la convención porque la convención proponía que, por ejemplo, para ellos como que la salud fuera pública. Y entonces, ¿cómo voy a querer que la salud sea pública, como que toda la salud sea pública, si la salud que se me aparece en la cotidianidad es precaria, es violenta, es punitiva, ¿sabes? Entonces, como que a eso me hacía sentido, a propósito, también la educación, ¿cómo voy a querer que la educación sea pública si yo me quiero distinguir de eso público que tú bien lo propones y que está incluida esa investigación en el libro? Entonces, mi pregunta, a propósito de eso, yo creo que hay una clave ahí de por qué ganó el rechazo, y mi pregunta tiene que ver con cómo hacer como deseable lo público, lo común. Sí. Eso. La bandera de un grupo de salud, el Yareta, la bandera de la Mónica que murió hace poco, un hospital público. Mónica aparece en un video como el año 94, cuando ella empieza, como ella relata y dice, en una historia de salud. Entonces ella relata y dice, yo la primera vez que di mi nombre en una reunión me puse a llorar. Entonces, a partir de ese momento, nosotros en ese tiempo estábamos en una ONG que se llamaba EPEX, Educación Popular en Salud. EPEX, sí, bueno, eso es el largo derecho. Entonces, una de las cuestiones que reflexionábamos, nosotros no éramos tan estudiados, por decirlo así, éramos muy de trabajo directo, pero sí leíamos algunas cosas. Y Pablo Freire era claramente la inspiración. Entonces, había una reflexión que hicimos en algún momento, los compañeros y compañeras, que era que Pablo Freire decía, la primera voz de liberación del oprimido es la voz del opresor. En el sentido que él decía que los procesos de emancipación muchas veces no son como uno quisiera que aparecieran, pero hay emancipación ahí, o sea, en ese lenguaje bruto y
digamos, poco prolijo y a lo mejor también incorrecto. Igual hay un clamor. Ahora, eso es bien complejo porque es un poco creo que Pablo mencionó a Mariano Puga, ¿no? Que Mariano, yo pensé que iba a decir que Mariano fue previsor cuando dijo que este despertar nunca se acaba, porque yo cuando Mariano dijo eso dije, esto no se acaba nunca, aquí nunca más se acaba, o sea, el despertar ya está, ¿cierto? Y muchos cabros pensaban que esta era la revolución y que por fin salía. Yo me acuerdo que dijo en la mañana, fuimos a votar y me dice, con 23 años, y me dice, va bien pinteado, y dice, vamos a ir a derrotar el neoliberalismo. Porque donde se acció el neoliberalismo, ese será empezar a su muerte, no era la tumba del neoliberalismo. Entonces, lo señalaba porque a propósito de la voz popular, ¿no? Yo estuve en Medicina Norte en la Chile, ¿no? Lo que pasaba en la Chile, en Medicina Norte en Ingeniería pasaba en la Chile, lo que pasaba en la Chile pasaba en Santiago, y lo que pasaba en Santiago pasaba en Chile. La FES de ese tiempo, ¿no? Entonces había un rayado que decía, prefiero un pan de pie que un pollo de rodillas. Esta dignidad, pero ya fueron, ¿no? Prefiero un pan de pie que un pollo de rodillas. Y había un rayadito debajo, que yo no sé si era esa broma que tú señalas, ¿no? Que dijo Cacho finalmente, ¿no? Que dice, prefiero, o sea, váyase sentando a los compañeros porque hay puro sanguchito de ave. Ese era el fundamento. Pero era una cuestión, y hoy día es garante, ¿no? En ese momento era una así como nosotros luchando por liberarnos de la dictadura y todo. O sea, alguna vez tendría que escribirse con más detalle de aquello, ¿no? El karma nuestro de no haber derrocado al dictador, ¿no? Que es otro tema, no pudimos derrocarlo, y eso es algo que se carga encima, ¿no? Pero yo quería, como una de las preocupaciones que yo tengo, yo trabajo en discapacidad hace harto tiempo, y en discapacidad pasa lo mismo. Los procesos de emancipación de las personas con discapacidad son bien poco doctas. O sea, el cabro con síndrome de Down, la mamá lo ve como un niño hasta los 40 años y de repente lo ve teniendo sexo, no sé, en un lugar que no debería tener sexo y nada. Claro, queda escoba. Entonces, como la emancipación, ¿cómo es? Entonces, yo, aunque soy profesor universitario, no tengo mucha claridad sobre el debate siglo XX y siglo XXI. Yo creo que las fronteras humanas a mí no me dicen tanto, digamos, así que siglo XX, siglo XXI. Pero sí lo que tengo claro, es una cuestión que lo hemos conversado en la universidad. Yo este año, por ejemplo, aprendí la palabra, o hace como 2 años, la palabra decolonial. Yo no la conocía. Y de alguna manera, la impresión que tengo que el camino largo es como la clase, como categoría de transformación, deja de ser también vilipendiada, por decirlo así, porque la clase es como lo antiguo. Como lo nuevo, feminismo, claro, ¿cómo se llama esto? Ambientalismo, animalismo, no lo estoy despreciando, ni caricaturizando, yo me siento absolutamente convocado desde ahí. Pero, con esto termino, claro, tengo la impresión que esta cuestión tan básica que hoy se me olvidó la clase. O sea, se me olvidó que la AFP estaba empezando a ver cómo se iban, digamos, cómo cerraban el negocio. La AFP estaban derrotadas. O sea, ¿me entiendes? Entonces, es bien interesante lo que plantea la compañera, cómo nuestro pueblo percibe las cosas, y claro, como dice un texto hace poco, leía el profesor Mario Garcés sobre la ausencia, él le llama educación popular de una manera muy potente, pero en realidad es la construcción de un poder comunitario, la construcción de una vida en comunidad que genere una resistencia y resistencias y que nos permita comprender las frases no por encuesta, o sea, no lo que la gente quiere por encuesta o porque alguien nos contó o porque un historiador sacó un libro, sino porque están realmente construyendo una alternativa popular desde la clase. Respecto de lo que mencionaba un poco Pablo y también lo que dice la compañera, como esta necesidad de individualizarse, de ser distinto al otro, ¿sí?
Y en eso yo creo que el modelo de mercado ha sido muy hábil y tiene respuesta un poco para poder instalar en la cabeza de las personas, en la lógica de cómo las personas se van desarrollando, sobre todo esta pasada, después de los 80, toda esta generación, un poco también la reflexión de no les regalaron nada, bátanse por ustedes solos, la política del mérito, como el que sí, demos esta lucha un poquito solo, pero también creo que en ese sentido no hay una izquierda, a pesar de que Pablo plantea que claro, hoy día no somos el 5%, que fuimos antes, somos un 38%, pero yo también tengo dudas al respecto. Yo creo que la gente, y lo veo como, yo atiendo ese target etario, así como entre los 25 y los 45 años. Entonces, cuando los observo, cuando los escucho, tienen una mirada también de la izquierda bien difusa, ¿no? Como un poco como lo ha querido vender también este modelo, como esa izquierda como desordenada, esa izquierda que quiere la rebelión, esa izquierda que quiere el desorden público, y ese sujeto no se identifica con esa izquierda y tampoco se identifica con esa otra medio burguesa, entonces queda como un poco perdido, y yo lo observo porque siendo de izquierda, evidentemente uno también es psicóloga de donde se quiere posicionar, y yo siendo de izquierda lo planteo desde donde estoy parada, mujer, de clase, trabajadora, hija de profe, entonces, y desde ahí también les planteo las preguntas a los sujetos como ¿quién eres? Que es la pregunta fundamental de cualquier psicoterapia, como ¿dónde estás? ¿Y quién eres? ¿Y cómo quieres ser? Así como ¿cuál es la proyección? Y cuando uno va a ese lugar chiquitito, estoy hablando de la canchita chica, así bien íntima, bien personal, se reconoce como un sujeto de clase, como lo planteaba la compañera acá, ¿no? No así de izquierda. Y yo creo que ahí está quizás de pronto una de las preguntas de octubre, como ¿cómo lo hacemos para que ese sujeto se reconozca a sí mismo como parte de una clase que no es este lumpen? También porque yo creo que también uno tiene que dejar de ser como el buenista de izquierda que no habla del lumpen, sí, hay lumpen, harto lumpen, que escuchan Marcianeque, que compran Gucci, que roban autos, que asaltan, que matan personas, que son antisociales, sí lo hay, y hay harto. Y es un modelo que ha tenido como harto, exacto, como harto arrastre, ¿no? Que no es el flaite, que es distinto, ¿sí? Y uno también tiene que tener la capacidad de decir, bueno, ¿cómo yo me involucro en lo público, no con ese modelo público sucio que existe, que es real? Yo me atiendo en hospitales públicos, mis hijos estudian en hospitales públicos, y eso es verdad, es así, está desordenado, está sucio, está precarizado. ¿Cómo lo hago pensar en otro modelo si ese ha sido el modelo imperante? Y la única forma es esa canchita chica, ¿no? En donde yo me siento, donde hago esa pega. Yo no sé, y me lo he preguntado hartas veces, siento mucha responsabilidad, porque una culposa, obvio, de no haber participado quizás en más cositas antes del 4 de septiembre, cositas, en esas cositas. Porque en esas cositas, en esos tecitos, y lo sabemos muy bien con Pablo, que hemos hecho harto trabajo territorial a través de las ollas comunes, en esas cositas es donde se cuece el agua. Ahí está la cosa. Ahí la señora se pregunta así como, ya, pero ¿importa en verdad el cambio de la Constitución? Y uno tiene la oportunidad de decirle, sí, sí importa por esto. Y uno también como izquierda se ha ido elitizando, ¿no? Y se ha ido como desmarcando. No, es que ese no es suficientemente izquierda, me amarillo. No, es que ese es muy burgués, yo no soy de eso. No, es que es el lumpen, pero lo digamos, es que sea silencioso. Entonces, ¿cómo lo hacemos para generar un estado de mixtura, ¿no? Donde compartimos experiencias? Yo creo que en eso las asambleas que se formaron en octubre fueron un muy buen síntoma, más, creo yo, que esta necesidad imperante de diferenciarme del resto volvió a imperar.
y vuelve a imperar. Y ahí la lógica es combatir contra el ego. Y esto lo digo así, puramente como psicóloga. Combatir contra ese ego de... ¿quién brilla aquí? ¿Brillan algunos? ¿O cambiamos el modelo? Y yo creo que ese, para mí, desde mi profesión como mujer, como maternante, mi pregunta es, ¿cómo yo revierto esa manera de mirarla? Y esa es mi gran pregunta de octubre, de salir de tu individuo solito, en el que quieres destacar de entre los que te rodean, y me convierto en un sujeto o sujeta colectiva. Que participa en lo público, que se involucra en lo público, que se mezcla con el otro, que participa con los otros, que participa en grupos, en los grupos que sean, ¿no? Y esa es como, creo yo, mi gran pregunta. ¿Es el individuo? Porque hemos hablado con mi izquierda, y con esto solo termino, porque es la última reflexión que se me viene a la cabeza. Siempre hablamos de lo colectivo, pero el modelo liberal está tan metido en el ADN individual, que a lo mejor no es lo colectivo, po. A lo mejor sí es lo individual, con otra mirada. No sé, es solo una pregunta que a lo mejor no va a tener respuesta, pero la quiero dejar. Eso. Sí, yo tengo una duda de si la... Segunda cosa, tengo un recuento distinto del plebiscito. El recuento es el siguiente: hay un 38% de personas que leyó y estuvo en la asamblea y leyó el texto constitucional. Y obviamente se sintió identificado y en realidad votó a prueba. Pero hay otro 38% que votó por el rechazo, pero votó el rechazo contra la élite. Y toda la élite, absolutamente todas, empezando por la concertación, la derecha, la élite académica, Manuel, también, la élite académica. Las universidades han estado muy lejos de leer adecuadamente esta cuestión. Porque antes, cuando existía la revista Claridad, en la época de las fechas, trabajaban codo a codo con la FOSH, con los obreros. Eso no está pasando ahora. Hay distintas élites, y a lo mejor nosotros mismos que estamos acá formamos parte de una élite más rasca, pero élite. Entonces, lo que quiero decir es que en algún sentido, desde el punto de vista sociológico histórico, no perdimos, porque la gente rechazó a la élite y al modelo de mierda que nos tiene cagado. Por lo tanto, ganamos. El rechazo crítico más el apruebo, somos el 80% que votamos a favor de un plebiscito y que salga la convención. Yo creo que ese recuento quiero hacer yo, y por eso yo este último tiempo me siento terapéuticamente bastante tranquilo. Entonces, pero al Manolo Canales, que lo conozco, bueno, no se acuerda de mí, yo me acuerdo cuando estaba con Javier Sá, andaba con su megáfono, la Pati Torres, el Claudio Cerda, Sergio Rebolledo, de esa época. Yo estudiaba antropología y por ahí se pasaba para adentro, porque el decano Barceló dejaba pasar a estos subversivos. ¿Te acuerdas de esto? Bueno, yo quiero hacerte una pregunta, lo que voy a decir es bien complicado. Nosotros en algún momento se habló de los sujetos populares, en algún momento alguien habló de los cordones industriales. Después, cerquita de acá existía una ONG, el ECO, donde estaba Mario Barcet, Milo, la Irene Aburto, el Gonzalo de la Maza, y hablaban sobre el sujeto, por aquí, ¿no es cierto? El sujeto, ¿cómo se llama? Popular, la juventud popular, en la época de la dictadura. A mí me tocó hacer un análisis sobre los inhaladores neopren en la costa de la José María Carlos y me lo publicaron en esas series. ¿Con la caleta? Estuve con ellos, con Javier y con Carlos. Y yo fui monitor porque hice observación participante, se hacía observación participante, no pagaban ni uno. En la José María Carlos, sector F, donde estaban los neoprenos. Lo que quiero llegar a decir es lo siguiente: nosotros siempre cuando hablamos de lo popular, hablamos como que está colonizado por la izquierda. Lo que me está preocupando ahora, y yo estoy seguro, y el compañero que trabaja en la Olla Común, porque yo también estoy en la Olla Común cerquita ahí en Recoleta, está surgiendo un sujeto popular preocupantísimo para mí, que es la gente, los pobladores que están vinculados con el narcotráfico. ¿Por qué te lo digo? Porque no es solamente un tema delincuencial, se están generando unidades económicas alternativas, se están generando densidades culturales y valóricas, se están generando articulaciones y solidaridades. La Claudina Núñez una vez me dijo, Pedro, ¿te acuerdas de la Claudina Núñez? Una pobladora y fue dirigente. Me dijo, ¿dónde están nosotros
funcionaban las ollas comunes, ahora venden pasta base y a los cabros los tienen ahueonados. ¿Ya? Entonces yo me pregunto, nosotros que nos autodenominamos de izquierda, etcétera, etcétera, que de repente me resulta, ¿cómo se llama?, incómodo de repente, no sé lo que es eso, pero lo concreto es que no hemos sido capaces de leer lo que está pasando en las poblaciones, porque este poder, con densidad cultural, con poder económico y militar, porque lo tienen, y muy fuertemente, se está generando la articulación que nosotros nos encantaría que fuera para el otro lado, porque lo están haciendo. Yo creo que el compañero que arranca, ¿no es cierto?, con un grupo, bueno, yo en la San Gregorio viví también, conozco lo de la bandera, ahora estoy en Recoleta, voy a Conchalí de mi mamá, y obviamente todos escuchamos los fuegos artificiales, o sea, hay una estética incluso, una estética. Y quiero dar otro dato, Marcola es un narcotraficante brasileño, que brasileño boliviano, su hermano es, no sé si todavía, asesor de Evo Morales, y él es un delincuente que lee a Gramsci. Y dice, ¿sabes lo que dice? La izquierda ha traicionado al pueblo, nosotros tenemos fierro, Juan, y nosotros vamos a sacar la riqueza a los neoliberalismos y la llevamos a la favela. Nosotros iluminamos con internet la favela, y por eso los cabros chicos pueden ver eso, y por eso nos están matando los policías. O sea, nosotros somos la verdadera alternativa. Yo quiero preguntarte, Manolo, si ya que está, y el compañero también va, que estudia estos fenómenos populares, si no sería bueno que se hiciera un esfuerzo por entender esto, porque yo estoy seguro que nos estamos acercando a que florezca esto del tren de Aragua y una serie de cosas que yo me imagino que todas las poblaciones que ustedes vienen, supongo que vienen poblaciones, me imagino, no, o sea, entonces, que yo creo que esto se está generando una verdadera fortaleza desde lo popular, que puede combinarse con salidas populistas fascistoides en Chile. O sea, el CAS con esto hace nada. Porque yo te digo sinceramente, mucha de la gente que incluso es de izquierda, que tiene incluso reminiscencia en la UP, están metidos en estas actividades. Me imagino que ustedes lo han identificado en las poblaciones. Entonces, yo creo que mi identificación es que estamos atrasados. He leído a Mayor, he leído, ¿cómo se llama?, ahora la porfía constituyente de Gabriel Salazar. Han salido no sé cuántas cosas, pero yo veo que no le pegamos con el palo al gato. Ahora, ¿por qué lo planteo yo? Me estoy leyendo un libro, ustedes dirían, puta, que bueno el Pedro, me estoy leyendo un libro de Alejandro Bergman sobre los mitos del bolchevismo, que es un anarquista que quedó desilusionado con lo que pasó con los bolcheviques. Bueno, el siglo pasado la izquierda en el mundo no la ha evaluado todavía. Y por eso estamos dando vergüenza ideológica, política, académica, teóricamente. No hemos logrado para dónde vamos. Y yo estoy seguro, y con esto termino, que mucha gente que salió a la calle con la rabia haciendo barricada el 18, votó no tanto por una alternativa social, votó porque el neoliberalismo no ha cumplido. ¿Se me entiende? Es tremendo. No ha cumplido. Esa parte porque el neoliberalismo dijo que se iban a ir con un 75% de los pensionados. El neoliberalismo es que había que tener un auto de último modelo, porque dime, ¿cuántos de nosotros tenemos compañeros de clase media de izquierda que escuchan el Quilapayún y tienen toda la editorial LOM en su ¿cómo se llama? Y los huevones están pensando en eso también? Estamos colonizados hasta el tuétano con la cultura neoliberal nosotros mismos. Entonces, por eso digo yo, a lo mejor lo que salimos el 18 hay ¿cómo se llama?, una cantidad de gente que en realidad, más que por el modelo, más que cambiar esta cuestión, en realidad lo que quiere es en el fondo pelear porque no ha cumplido el sistema neoliberal con lo que estaba prometiendo, y efectivamente lo está cumpliendo. Y por eso la gente tuvo que esperar 30 años. ¿Y sabéis por qué esperó 30 años contra la nueva AFP? Porque el pobre Luis Vecina está trabajando hace 20 años la nueva AFP. ¿Pero por qué ahora sale? Porque la gente está jubilando, por los 30 años se jubila después de la AFP. Y los cabros después se dieron cuenta que efectivamente la educación era mala. Entonces, mira, quedé tranquilo terapéuticamente, como les dije ahora, pero la pregunta, que yo creo que no es solamente para Manolo, sino yo creo que esta pregunta es para todos nosotros y para toda la gente que piensa de qué es lo que tenemos que hacer.
y lamentablemente en el mundo no existe un faro. El faro se nos fue hace rato, se nos cayó, el ladrillo de Berlín se nos cayó en la cabeza y todavía no nos rehabilitamos. Entonces, yo creo que yo Manolo, no creo que Boric, para mí no es un problema, yo creo que Boric está jodido igual, está jodido, aunque sea consecuente, está jodido. El modelo socialdemócrata que en el fondo estamos tratando, porque nosotros mismos estamos diciendo eso, que debemos en el fondo reactivar el modelo socialdemócrata de un Estado, ¿cómo se llama?, solidario, más poderoso, etcétera, etcétera. Yo creo que no está resultando y la gente en el fondo quiere respuesta ahora. Y por eso te digo yo, que bueno, yo algunas preguntas que me hice me las respondí yo, así que, pero bueno, tú tenías estas preguntas, así que yo quiero decirte eso nomás y ahí voy a leer tu libro porque no lo he leído, pero me imagino que así que a lo mejor después te hago más preguntas. Gracias. O sea, son muy variadas las preguntas y también muy sobre hartos ámbitos, pero yo creo que cosas centrales que se hablaron sobre qué es lo popular, desde cómo se entiende eso ideológicamente desde la izquierda, cuál es el pueblo, bueno, y la alternativa la estamos buscando todos, cada uno desde su propia perspectiva. Yo creo que en eso hubo un error tremendo que ocurrió y un poco recojo lo que dijo la compañera respecto de la constituyente, que la gente solo se escuchó a sí misma, solo vio su demanda, o sea, la gente iba por el agua, la gente que iba por los derechos de género iba por eso, y finalmente en eso, o sea, lo digo súper respetuosamente, pero nosotros que somos la izquierda, que tenemos el tiempo y quizás los medios para venir acá, estamos haciendo lo mismo. O sea, solo estamos diciendo lo que queremos decir para que un otro nos escuche y sentirnos validados socialmente, pero ¿en qué momento también todos estos fenómenos que estamos viendo de lo popular, de que está pensando el sujeto, cuándo vamos a ir a escucharlo? Porque yo estoy seguro que si desde el día 1 de la convención se hubiese ido a escuchar a las poblaciones y los convencionales hubiesen estado un día en terreno en cada uno de los lugares, siendo representantes supuestamente de esos terrenos, porque también, o sea, nos pasó y un poco la experiencia de la olla comunes populares con las que trabajamos. En Cabildo hay una olla que está en el lugar que debe ser uno de los más miserables juntos con Petorca, respecto de que la falta de acceso al agua, la pobreza más extrema, el abandono del Estado. Y él nos decía, nosotros cuando miramos a Modatima, decimos, oye, son los paladines del agua. Y él decía, Modatima no existe acá, ellos son un partido político de gente que no es de la zona, que tomó una demanda, que fue, la canalizó, fueron representantes porque no necesitan ni siquiera ratificar domicilio, y bueno, se llevó la lucha del agua allá. ¿Y por qué Petorca no votó a prueba? Porque en realidad los promotores de sus demandas eran personas que lo vieron desde afuera. Entonces, eso mismo es lo que quizás nos pasa a cada uno de nosotros, que solo nos escuchamos nosotros mismos. Entonces, el ejercicio quizás desde la experiencia de haber estado ahí 2 años poniéndole el hombro con la gente sin ninguna expectativa, porque también uno no le pregunta a la persona cuando quiere comer qué piensa. Uno le da de comer y lo escucha. Uno le escucha su problemática, si le falta esto, si le falta el gas, si le falta no sé. Entonces cuando la compañera decía, quizás esa persona con la que tomaste el tecito votó rechazo, puede haber sido si es que no entendió lo que se estaba pensando, pero al menos empezó a pensar y a actuar en colectivo. Y eso es lo que no estamos haciendo nosotros y estamos esperando que lo haga un pueblo que ni siquiera tiene la ideología que lo llama a hacer eso. Entonces, primero, si queremos hacer algo y queremos hacer un cambio, empecemos por nosotros, dejemos de escucharnos a nosotros mismos, vamos a los lugares, escuchemos a las comunidades, sobre todo las comunidades que se supone debiésemos querer cambiar, y en ese contexto es que vamos a crecer, que en realidad quizás lo que nosotros estamos pensando no es la ideología, no es esta ideología que traigo yo la que debiese funcionar y hacer mejor este sistema. Quizás un poco el ejercicio súper bueno que hizo el profesor Canales a lo largo de hartos años es escuchar a ese sujeto popular qué es lo que quiere, cómo siente que mejoraría su vida, cuál sería esto, y de repente la respuesta de octubre está en realidad en el pueblo y no en la gente que esto fue a la convención, porque la convención no fue el pueblo. O sea, esa es un poco tomando la otra gran crítica que decía la compañera. Los representantes de la lista del pueblo no eran gente del pueblo, o sea, eran gente de extracción popular, pero que fue a la plaza a hacer una performance para adquirir fama, y a partir de adquirir fama se proyectó, pero ninguno de ellos era dirigente territorial. Por eso se desmembró eso. O sea, cuando la lista del pueblo hizo un casting rojo, fama contra fama, junta patrocinio y te vayas como, bueno, como campaña en redes sociales, no representó a nadie.
y con eso obtengo un cupo gracias a esta idea del pueblo y no sé qué. Entonces todo eso se diluyó en base a que finalmente la gente se fue a escuchar a sí mismo, no escuchó el pueblo, no representó comunidades, esas mismas comunidades, sobre todo las que no estaban activas, porque hay un dato interesante que quería compartir respecto de bueno, lo que es Boric y la PRO. Boric obtuvo en la segunda vuelta 4.620.000 votos y la PRO obtuvo 4.820.000, o sea, sumó 200.000 votos a lo que ya había hecho. Entonces la gente que estaba convencida de esto salió y dio su máximo esfuerzo en el apruebo, pero no alcanzaba. En realidad Kast sacó, que podríamos haber dicho este fascismo, que tampoco era tan así, pero esta ultraderecha tuvo 3.650.000 y el rechazo sacó 7.868.000, o sea, el doble. Entonces ese doble un poco puede responder a lo que decía el compañero de un rechazo a la élite, pero también en realidad respondió a ese sujeto que no conocemos y que al paso que vamos no vamos a conocer, porque solo nos vamos a seguir escuchando entre nosotros mismos. Así que un poco la reflexión es esa, y nosotros cuando estuvimos ahí en toda la pandemia, en la olla, no sé, puesto al COVID, cuando no había vacuna, cuando el Estado desapareció porque no había Estado. O sea, no había Estado. Lo único que había era nosotros la capacidad de, con las pocas personas que tenían los medios, ir a comprar en un supermercado mayorista con un permiso que a lo largo nos dieron, porque al principio era comprar de forma ilegal, porque no había dónde comprar, íbamos a los valledores, nos colábamos, teníamos unos compañeros que nos aportaban con cosas, es conseguir eso y cocinar porque el Estado desapareció. Y cuando desaparece el Estado, la gente, o sea, hay un pueblo que podemos decir que donde ahí está metido el narco, donde hay esto, donde que quizás inconsciente ideológicamente supo sobrevivir y levantar una alternativa que lo hizo sobrellevar la peor crisis, tanto económica como todo, que había en el último tiempo, y lo hizo bien, y además cuando llegó el momento volvió a alzarse. O sea, pensemos que después del 18 de octubre y en la pandemia, la primera movilización fue la llamada Marcha del Hambre, cuando la gente salió no sé si era en la cisterna o por ese sector a marchar porque no tenía que comer, y luego empezaron recién a visibilizarse. Oye, saben que la gente tiene hambre, no tiene que comer, los tenemos encerrados. Lo mismo en eso también es súper importante lo que decía el profesor Canales de los ambulantes. ¿Qué pasó con el ambulante? ¿Qué pasó con esa gran masa invisible que solo vive al día en base a lo que vende cuando se le prohíbe salir? Entonces, ese mismo sujeto tan despreciado, tan individualista, cuando se ve la necesidad, trabaja en grupo. Entonces, más allá de los propios usuarios, en realidad se dieron muchas dinámicas colectivas en ese pueblo que no se dieron también, de hecho, en las clases más acomodadas. O sea, cuando hablamos de los estudiantes universitarios, estuvieron 2 años viendo series. Y nosotros llamamos desde, incluso con organizaciones estudiantiles, vengan a la olla. No, pues estaban viendo Netflix. 2 años estuvieron viendo Netflix. Entonces también, ¿dónde está la responsabilidad de cada uno? Y en ese sentido, finalmente no culpemos al sujeto popular, o sea, la responsabilidad está en quienes se supone que querían un modelo distinto y no hicieron nada al respecto y no lo hacen. O sea, el activismo de las personas actualmente es nulo. Es lo mismo que pasó por algo tenemos una clase gobernante, o sea, más bien un gobierno actualmente, que viene de la élite de las universidades más tradicionales o más de élite, y que nunca tuvo, como bien decía el profesor, conexión con lo popular. Entonces, ¿cómo esperamos que entiendan eso? Si ninguno de sus cuadros viene de ahí, todos vienen de Becas Chile en Londres y esos lugares. Entonces, obviamente no vamos a encontrar la respuesta escuchando a los mismos de siempre, que no tienen la más mínima idea de lo que está pasando abajo y que solo juzgan a un pueblo embrutecido, pero bueno, embrutecido porque ellos también lo dejaron solo a merced del neoliberalismo. Entonces un poco, quizás la respuesta que querría ver en todo esto es, bueno, en realidad no dejemos un poco de pensar y hagamos cosas y vamos, y en los microespacios donde efectivamente podemos de aquí al tiempo que tome cambiar el sistema, pero el sistema hay que cambiar a esos 13 millones de personas. O sea, el sistema no es un invisible, son 13 millones de personas que tienen que pensar distinto para que cambie. Porque, bueno, lo último, vanguardia revolucionaria tampoco hay acá como para forzarlo a través de la fuerza a que lo hagan. Ya, naturalmente no voy a responder
Tampoco creo que fueran preguntas propiamente, cada vez eran planteamientos en realidad. Y bueno está habernos escuchado, ¿cierto? En este derrame, que más bien se me turban, digamos, las emociones que escucho. Hay suerte de desgarro respecto a un pueblo que te hizo la desconocida. Siento como que esperabas un gesto y hubo otro. Y que aquí por lo más con cuidado, no tiene esa forma tan introspectiva, tan clasista de primero haber idealizado. Pero sí veo esa suerte de por así decirlo, múltiples proveniencias de múltiples izquierdas, haciendo un lamento por un pueblo que no está, una cosa así, y tener que hacerse a la idea que cuesta de un pueblo real, concreto, ambivalente, contradictorio, que lo mismo hizo una gesta histórica como la del 25 de octubre, para no quedarnos en el 18, y su elogio de esa presencia solo de fuerza casi, que quiere defender parte de la AFP, que imagina que cómo se le ocurre que nos quieran meter a todos los públicos si en verdad lo que quisiéramos, etcétera. Todo eso es así. Y lo que yo he tratado en el libro y en mi trabajo, digamos, es escuchar y ponerse en el lugar, digamos, poner la oreja, ¿no? Eso es auscultar, acercar en la oreja, tal cual. Y luego comprender y ponerse en el lugar y entender. Y al final yo haría lo mismo que la señora con el colegio de mi hijo si estuviera en esa situación. Cuando logro entender eso, yo logro entender a la temporera la valorización que hace de su emancipación y de su doble rol, y de lo luego trata como orgullo, en vez de denunciarlo, estudiante. ¿Y qué opina del doble rol? Sí, yo soy el doble rol, honrada de ser. Mis hijos no les falta nada, todo peinadito, claro. Y yo soy la que provee. Tengo doble rol, no soy nada, digámoslo así. ¿Y cómo no entenderlo? O cómo no entender que alguien quiera llevar a su hijo a ese colegio que comercia con el control de la crisis de integración social que ocurre en nuestro pueblo, y trabaja la idea de pueblo bueno, pueblo malo. En fin, pero es el pueblo el que igualmente lleva una delantera. Volvamos a lo que planteó el pueblo en octubre. No en lo que nosotros andábamos buscando al pueblo, ni en lo que lo seguimos buscando. El pueblo dijo las cosas que dijo y siguen vigentes. No quiero estos empleos de sacrificio, no quiero vivir para trabajar, quiero vivir y surgir. Si no se puede surgir y solo vivir, no quiero. Hay 50.000 puestos de trabajo vacantes en la fruta. Son trabajos que permiten vivir, antes no. Eso es lo que tiene este modelo, permite vivir. La crisis anterior era, emigraban todos y en las poblaciones no se podía vivir. Ahora se puede vivir. Empleo, pobreza, como el dato general de clase que era en los 60, en los 50. O que la salud va a ser digna, o sea, no voy a tener ningún menoscabo, ningún desprecio respecto al privado, porque va a ser distinto. Y del modelo, que sé. Y la educación, bueno, habrá una educación que tenga sentido, porque tenemos a toda la gente estudiando ahí hasta el cuarto medio, obligados, y nadie sabe qué decirle a los cuartos medios comunes de este país, decirle, mire joven, el paso que usted tiene que dar ahora es este es el que le conviene. Por ejemplo, como esa pregunta canalla. ¿Quién se para delante de un cuarto medio y le dice, jóvenes, qué bueno que están aquí, que hayan llegado a este paso, y ahora el camino para ustedes es este, toma este paso, hazlo. Eso tú puedes, que dice la publicidad, pero ¿quién lo dice ahí? Como haciéndose responsable, no comercialmente, del que efectivamente, en fin, imaginariamente alude al tú puedes, sino concretamente tiene una propuesta. No hay salida para eso. Solo salidas que conducen a caminos que ya se sabe a qué barranco llevan. Entonces, ¿por qué y para qué los tenemos ahí? En fin, mientras vamos a esas preguntas, ahí está el momento. Eso me encantó esa cita de Freire, ¿no? Que a veces el dominado habla, lo que está haciendo el pueblo en ese sentido es la revulsión de un esquema por sus resultantes, de sus biografías. Y por eso espera que la clase dirigente proponga algo. O se espera que esto continúe así.
Mientras tanto, hubo el desvío, está la crisis, estamos en eso, la crisis es lo que suelta todo, hasta muchas reflexiones. Crisis es eso, no soltarse. Cuando algo se empieza a soltar y pierde su regreso, ya no regresa a su forma. Y la palabra opuesta sería construir, strub es pegar. Y creo que la crítica ya la hizo Octubre. Yo no tengo nada más que criticar que lo que criticó Octubre. Y lo que toca es construir. En el libro trato de decir eso, quedamos los que quieran construir, no sé si puedan, pero los que quieran construir, ¿no? Construir, pegar, por donde sea. Pero creo que en ese sentido el libro acompaña esa conversación, el rechazo nos manda para allá, hay que volver a pensar qué es lo popular. No es nada muy complejo en Chile. Basta saber en qué colegio, de qué color tiene el pelo, de cuál es el apellido, si es común o no, en qué si tiene un trabajo complejo o simple, y si vive en esta parte o en esta otra parte de la ciudad. Aquí en Chile no hay cómo equivocarse, si hasta los migrantes cuando llegan saben que si son blancos les toca irse a esos 5 comunes. Si tienen sangre mestiza india, o de otras, hará todo el resto. Porque sector de noche, que es la clase proletaria, bueno, sí, son las clases de los trabajadores. Y tiene la forma histórica nunca resuelta de Chile, y viene desde el fondo, y viene del pueblo bueno y pueblo malo, y inquilinos. Afuera. Si tuviéramos los tiempos del mundo, todos los inquilinos estarían en los colegios particulares solucionados. Y los afuerinos estarían todos en el municipio. Y se atenderían, en fin, es esa parte. Y los patrones estarían en la ISAPRE y todos los demás en FONASA. Porque ahí es igual. Pero es tal cual. Nada, yo creo que es como un momento de volver a la tierra, digamos, en el sentido de los territorios, pero ni siquiera a las comunidades organizadas, ni siquiera a las vanguardias populares literarias, que por lo menos son fundamentales para el trabajo de construcción, es otra historia. Pero donde está la tarea es conectar con las personas comunes y corrientes, que son precisamente las que no están aquí, y que no saben por qué debieran emocionarse con la constituyente que habló de asuntos que no eran los suyos. Ahí se metió el diablo y sus mentiras, ¿no? Pero sobre la base de un olvido de su conversación. Preferimos hablar de todos los temas que se nos ocurriera como nobles, y los eran todos, y hablar de lo único que le interesaba, cuando hablamos de mi demandadura, de otra condición social de existencia. Nos aburrimos de cómo vivíamos, porque cuando hablamos de eso, en fin. Pero creo que eso es lo que ahora está en la mesa. No sé si hay fuerza para que el gobierno, por ejemplo, lo intente. Yo creo que es lo que ha declarado que quiere y creo que es coherente. Octubre fue eso, nos desviamos, volvemos a eso y hay que salud, trabajo. Y por lo menos ahí creo que nos salvamos de algo. Nos salvamos de andar hablando entre nosotros. Porque ahí sí que estamos hablando con los intereses populares. Intereses, no ideología, intereses, lo que te falta. Intereses, lo que te tiene barrado, lo que tú requieres. La gente quiere eso. Y la gente que quiere eso es pueblo. La otra no, la otra lo tiene. La salud digna lo dicen de FONASA, no el ISAPRE. El baile de los que sobran lo cantan los colegios populares, no el verbo divino. No puede cantar. Por más que lo quiera y le guste. No es patético, o sea, es ridículo. ¿Entiendes? Porque me está negando eso. Y es así. Entonces, el bailero que sobra lo bailan también los de los institutos no selectivos, no los de la Católica y la China. Finalmente, ¿se entiende? Y eso una y otra vez te señala para dónde estás mirando, que es el primer gesto, para dónde estás escuchando. Si nos ponemos a hablar de eso, por lo menos va a aparecer, que va a mostrar la oreja. Estoy escuchando que usted quiere eso. Okay. Si por lo menos vamos siempre para allá, empieza la posibilidad de reencuentro, creo yo. Yo no comparto que toda la izquierda tenga esa misma distancia. Yo creo que el hecho de que efectivamente la nueva izquierda venga de ese origen sociológico, político del 2011, no la inhabilita, es más, creo que la requerimos, para hacer el puente. Pero tienen que hacer el puente. Y en ese sentido creía yo que Boric, al decirlo así, está iniciando un camino, un paso de puente hacia los intereses populares. No es más de izquierda, por eso. A lo mejor es también, no sé,
Lo que sí sé es que sintonizó mejor ahí con los intereses populares. El otro camino es hablar de crecimiento y seguridad, que también conecta. Pero si tú hablas de todo otro, es donde el esquema neoliberal se muestra fallido, es donde el pueblo marcó la herida. Creámosle al pueblo, digo yo. Sabe más de esto que nuestros extravíos doctrinales que vienen de los 80, ¿no? Cuando ya la izquierda hace su renovación y la hace la más lúcida, porque tampoco era seguir anclado en lo que quisiera que para un país que ya era otro, un tiempo que era otro, pero lo hace desde la desesperanza, porque venía de un pueblo derrotado y además con toda la potencia del proyecto neoliberal expulsándose. Y en ese sentido, octubre muestra una posibilidad de fuerza que debe encontrar su palabra. Es la búsqueda, yo creo, del príncipe de ese octubre, del partido que falta, del organizador, pero que organice esa fuerza, no que traiga su ideología y que no sean nuestras propias vanguardistas. Bien me gustó lo que dijo al inicio, para pensar la coyuntura. No hay que saber. Y el que cree que sabe, nos pierde. Más pensar la coyuntura, y en ese sentido creo que todo nos lleva allá. Estamos empezando a pensar la coyuntura. Y la pregunta es cómo el pensar es dubitativo. Y octubre nos dejó pensando la coyuntura después de octubre hasta que lo resolvamos, de cuál era la pregunta o si es que alguien tiene una respuesta. ¿Listo? A mí se me hace que este libro, no sé si es cierto, yo lo pienso así, y en general lo que hablo y escribo, yo no hablo y escribo de modo distinto en la docencia académica o donde fuere, y lo escribo para nadie en particular, por así decirlo, no para un público, sino que entiendo que si estoy hablando de la sociedad, todas pueden entenderme. ¿Cómo no me van a entender si estoy hablando de lo que ellas viven? ¿Cómo puedes distanciarte tanto, ahora en la academia como en política, que pase eso, que se escriba y alguien dice no lo entiende? Algo hay ahí muy extraño, porque se entiende que uno no entiende algo de biología, ok, pero de esto que estamos hablando de nosotros mismos como sociedad. Ahora bien, claro, hay que hacer un trabajo de construcción de una visión. Pero creo que ya está andando esto, estamos empezando la nueva conversación, ¿no? Para construir una alternativa. Y no la tenemos, no la sabemos, y yo tampoco tengo respuestas. Y tampoco tengo una visión completa, no tengo una visión pesimista respecto al potencial crítico popular. Porque no tengo una idealización. Por eso que creo que hay que partir donde el pueblo pone la pregunta. Si nos ponemos a discutir de eso, vamos a encontrar que estamos discutiendo una cuestión de la estructura de esta sociedad. No es fácil arreglarse el tema de la educación. No es fácil entrar en el tema de la educación particular y el resto, que aquí nadie lo ha tocado, y que es lo que está en el fondo, porque esto no es problema de los colegios particulares. El problema de la salud no es el problema de la salud privada. ¿Se entiende? Es siempre el problema de un lado. Hablando de eso, empezamos a conectarnos con lo que movió octubre y con lo que sigue ocurriendo y con lo que es la vida y existencias cotidianas, donde se fragua, creo yo, la posibilidad de una alternativa. Pero es a largo plazo y hay que hacerlo quizás como lo hicimos a fines de los 70. Uno habla de lo que vivió, no estoy diciendo que haya que hacerlo así, pero en ese tiempo también era así, era entender de que había un adversario muy poderoso que controlaba todo y que estaba llevando una transformación muy potente y que había que hacer la lucha sujeto a sujeto, cultural y política al mismo tiempo, y que Gramsci vale para todos lados. No podemos imponer feminismo, ni indigenismo, ni nada. Todo se construye como un sentido común nuevo que demora y en que vas con derrotas y al final es confiar que estás hablando en nombre de los intereses del otro, de la otra, y ahí nos vamos a encontrar. Partamos de los intereses, no de las ideologías, en el sentido de no de nuestras ideas o imágenes, sino de los intereses. Porque cuando metemos intereses aparece la clase y no hay ni que preguntar cuál es la clase. Digo 40 horas y tengo al 80% acá. Y me falta un 10 que anda perdido.
Si digo izquierda o derecha, ya estoy ahí donde estoy. Si me va bien, le gano por un poco. Si me va mal, me pueden ganar por alto. Pero esa es otra partición. Y que están desconectadas. La izquierda no representa a lo popular hoy día con ventaja respecto a ningún otro actor político. Que puede hacerlo, sí, porque puede hasta interesarse en hacerlo. Que es lo que no ha hecho. Y no que es extrema vanguardia, ¿no es cierto? Sino a la gran China. Gran China, bueno, porque si me acuerdo ya en los tiempos de que recuerdo compañeros nos pasábamos por ahí porque no podíamos entrar con traductores, estábamos expulsados, el año 79 sería. Discutíamos con los compañeros comunistas, ¿no? Y la izquierda cristiana, de lo que inventábamos como izquierda cristiana, entre los que habíamos ahí, nuevo, yo tenía 18, 19 años. Y entonces discutíamos con los amigos comunistas porque ellos leían mucho a Lenin. Y nosotros decíamos, pero amigo, cuando vayamos ganando, leímos a Lenin. Cuando ya estemos ahí por tomar el poder, póngale Lenin, digamos, ese sabe ganar, ese sabe ganar. Pero como vamos perdiendo, mejor le damos al grande, vinieron de la cárcel y sabe pensar desde la derrota, creo que nos hace bien entender que Gramsci tiene una sabiduría del que sabe que no siempre se gana. De hecho, Gramsci siempre preguntaba cuando venía en las asambleas, a propósito, escuchaba muchos discursos, sí, ponía la pregunta, ¿por qué siempre perder? Sí. Si todo esto es tan notable, ¿por qué perdemos? Esa es la pregunta, ¿no? Bueno, Gramsci yo creo que vuelve a ser la respuesta y nos vuelve a decir por dónde, por el sentido común. Y en el sentido común encontrar esas contradicciones. Freire de nuevo. Por eso EPES. EPES es una de las instituciones para mí más notables en lo que fue la lucha política, cultural y en los modos de entender la educación popular. Creo que eran de una coherencia, de una consistencia total. Se van a cumplir 40 años ahora. Siempre fue admirador del trabajo, de cómo ustedes interpretaron la tarea de la educación popular con Ingrid Marx, todo realmente valioso. Muchas gracias. Y que somos acompañantes. Eso sí. Yo, pensando en la compañera también en lo que planteaba, que quizás no vimos como tan claro el pensamiento, era lo que también estuve pensando y que algunos sujetos han planteado. O sea, también hay que pensar cuando ella ve el tema de los monumentos y todo eso, ver que no solamente era un proceso constituyente, sino que en realidad la revuelta fue básicamente destituyente. O sea, si vemos y nos ponemos a analizar cuantitativamente cuánto fuera Piñera mismo, cuánto fuera Chávez versus nueva constitución, obviamente la demanda 1 era fuera Piñera y era destituir, y quizás era una revuelta tipo argentina de otros lados de Latinoamérica que el objetivo era que el tipo saliera en helicóptero. De ahí se pensó que en realidad interpretamos que quería otra cosa, pero en la pulsión inicial era destituyente. Entonces también hay que entender ese proceso, no verlo como algo marginal, algo violento, algo destructivo, porque en realidad lo que estaba haciendo es destituir inicialmente el sistema que le tenía enfadado. ¿Y qué le ofrecimos con la constituyente? Crear otro sistema sobre la base de esto y que lo hicieran básicamente los mismos. Bueno, ahí hacemos una elección con un poco más de inclusión, pero básicamente estamos diciendo hagamos que los mismos sigan resolviendo, y en realidad su rabia llegó hasta ese momento. Entonces también ahí es interesante ver la figura de Gabriel Boric y que finalmente es el artífice del acuerdo en contra de su propio partido, firmando, siendo la única persona que firmó al título personal el acuerdo, y más allá de que estemos de acuerdo o no con cómo fluyó esto, en realidad lo que se hizo básicamente ahí fue en su momento detener la presión destituyente y detener a un pueblo que de verdad tenía al gobierno contra el acuerdo. O sea, yo me acuerdo que, no sé, cuando uno veía los saqueos era como en qué momento van a llegar los pacos, y no llegaban porque no habían pacos, no quedaban pacos. Y además en eso también la última reflexión, un poco volviendo a Marx y que lo menciona Salazar, también aquí no hay que pensar que los procesos son aislados, sino que también está lo que menciona como el viejo topo de la historia que va emergiendo. Finalmente, cuando vemos que las formas de lucha y de ejercicio del poder popular, si lo decimos así, de los manifestantes,
no se le ocurrió al manifestante del día de la mañana, oye, esto se hace así, las lacrimógenas tanto, sino que había un conocimiento de ciertos grupos que luego se expandió un poco, salió nuevamente estos mismos sujetos que, si bien no fueron vanguardia, al menos hicieron traspaso de conocimiento de cómo enfrentar a la represión. Entonces eso también no es un proceso aislado, o sea, hay que verlo como este topo que volvió a sumarse, no ganó, y a partir de eso se subsume para seguir ahí trabajando y en algún momento va a volver. O sea, también, o sea, entenderlo como un ciclo y también como una esperanza, como bien decían, de que esto va para adelante y que todo lo que sucedió hay que entenderlo en su contexto, desde la destrucción hasta la construcción que hicimos, pero que no pudo. Muchas gracias. Quisiera agradecerte, Manuel, por tu presencia, por compartir tus reflexiones y también por este libro que, además de pensar octubre, también es la recopilación de toda una trayectoria como cientista social que es muy valiosa. También gracias, Pablo, por presentar también el libro, compartir tus reflexiones también desde los territorios, ¿no?, de las bases. Y agradecerles a todos ustedes por estar acá. Hay que recordar un poquito que en octubre siempre pensábamos como, nos dimos cuenta que no estábamos solos. Y yo siento que eso es lo que no hay que soltar, ¿no? Y como pienso que cuenten con LOM también para generar ese espacio en donde nos podamos juntar a pensar y a reflexionar y ver qué hacemos. Eso. Muchas gracias por estar acá.